segunda de Pedro 1. Comenzamos con esos textos. Esa es nuestra predicación 32 de la serie. Comenzando desde primera de Pedro, llevamos acá. Estaré usando la Biblia en las Américas y se titula la predicación de hoy: Conocimiento y fe crecientes. Conocimiento y fe crecientes. Bueno, les invito a estar muy atentos, pese no todo al ruido que pueda haber afuera, que nuestro corazón esté atento a la palabra. Amén. Leamos. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que reina en el mundo por causa de la concupiscencia. Bien. Han pasado 3 años, más o menos, desde que Pedro había escrito la primera carta. Y esta segunda carta la dirige a los mismos hermanos de la primera. En la primera carta los hermanos necesitaban una palabra de consuelo porque estaban recibiendo tratos abruptos, burlas, pérdida de sus bienes, pérdida de sus familias. Tuvieron que abandonar sus tierras por ser cristianos. La primera carta cumplió su propósito, les consoló el corazón, los confortó para afrontar lo que estaban viviendo, pero han pasado solo unos 3 años y la situación se ha vuelto peor. La persecución se ha vuelto más dura. De hecho, Pedro está en la cárcel, lo van a matar, el emperador ordenó su ejecución y Pedro está preocupado porque él va a morir, y los hermanos. Entonces, como último esfuerzo pastoral, escribe esta carta. ¿Sí? En esta segunda carta, el apóstol se va a enfocar en un tema, hermano, como ningún otro en la Biblia: el conocimiento de Dios. Y cuando va a hablarnos del conocimiento de Dios, necesariamente él también nos habla de la fe en Jesucristo, ¿sí? Y su propósito principal, por lo menos en el capítulo 1, va a ser que los lectores no dejemos de crecer espiritualmente, ¿sí? De hecho, el conocimiento que usted tiene de Dios, la fe que usted tiene en Cristo, pueden y deben crecer. Bueno, deben madurar más y más conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Bien? Vamos a estar viendo esa enseñanza en 3 puntos. En el versículo 1 vamos a ver fe preciosa. En el versículo 2 veremos conocimiento salvador. Y en el versículo 3 y en el 4 veremos piedad perseverante. Al final daremos algunas conclusiones. Bueno, comencemos. Primer punto, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Antes de entrar en materia, Simón Pedro comienza su segunda carta mencionando su lugar como siervo de Jesucristo y a la vez como embajador autorizado de su nombre. Es muy llamativo, ¿no?, que él se coloque ese nombre, Simón Pedro. ¿Hacía cuánto no lo leíamos así? Desde que no leíamos Mateo o los evangelios de Juan, no habíamos visto esta combinación, Simón Pedro.
Hace unos años en la iglesia local estudiamos las vidas de los 12 apóstoles y dedicamos 2 predicaciones para hablar de Pedro. Pedro en los evangelios, y lo vimos como Simón, y como apóstol ya sirviendo en el libro de Hechos, lo vimos como Pedro. Entonces, que hoy nos encontremos con esta mezcla Simón-Pedro, nos recuerda, ¿no? Nos recuerda su proceso, cuando recién fue llamado, su conversión, los cambios que han habido en su vida, hasta el día cuando ya está a punto de morir. ¿Bien? Él es uno de los 12 apóstoles del Cordero. Y dense cuenta que, siendo quien era, nadie niega la importancia del apóstol, por lo menos de sana doctrina. Nadie niega que él era el líder de los 12 apóstoles del Cordero. Pero miren cómo se presenta. Antes de decir que es apóstol, ¿cómo se dice? Siervo. La palabra siervo, de hecho, en otra traducción dice esclavo. Él se reconoce como un esclavo, ¿sí? Y luego sí, como apóstol. Y es llamativo porque está en la cárcel por la causa del evangelio, y por eso él se reconoce como un esclavo, porque es un hombre sumiso a la voluntad del Señor hasta el final. En la primera carta él habló mucho de la sumisión, ¿se acuerdan? Cuando los criados, la esposa del inconverso, los que eran abusados por autoridades civiles, los que eran enjuiciados por el emperador, mejor dicho, habló de sumisión una y otra vez en el libro anterior. Y él aquí está mostrando que él está viviendo lo que predicó, va a ser sumiso hasta el final, lo van a matar. Es un esclavo de la voluntad del Señor. Pero cuando él dice que es apóstol, ¿él por qué tiene que decirnos que es apóstol si ya uno no lo deduce fácilmente? Simón Pedro, bueno, es el apóstol. Hermano, él tiene que mencionar eso ahí precisamente como una señal de que lo que vamos a estar estudiando, y ya hemos estado estudiando, y lo que leeremos en un libro que solamente ocupa una hoja, está escrito con autoridad apostólica, con autoridad divina. ¿Sí? Es decir, él nos va a hablar como portavoz de Jesucristo. Todas estas palabras tienen autoridad inspirada y es Cristo mismo hablándonos. Ya por ejemplo en el versículo 1, él después de haberse presentado, ¿qué hace? Habla de aquellos a los que les está escribiendo. ¿Cómo describe a las personas? ¿Qué les dice? A los que han alcanzado una fe preciosa como la nuestra. ¿Esa carta quién está escrita? A los que han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, dice Simón Pedro. Bueno, ese término alcanzado puede llegar a ser un poco problemático porque da a entender como si la gente lo hubiera alcanzado, pero el término griego no refiere eso. De hecho, esta Biblia, la que leí hoy, la Biblia de las Américas, dice recibido. Tiene una expresión más acorde. Los que han recibido, ¿sí?, esa fe. Aquellos que han recibido la fe de Jesús, ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo la alcanzaron? ¿Con su propia bondad? ¿Con su propia pureza? ¿Con sus propias familias? ¿Cómo fue? Dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador. ¿Sí? Entonces, la justicia necesaria para tener fe no vino de nosotros, sino provino de Dios. Dice, de la justicia del Dios y Salvador Jesucristo. Algo muy impresionante. Le está diciendo a Jesucristo Dios. La fe cristiana es cristológica, o sea, creemos en Jesús, que Jesús es Dios, no un Dios, sino Dios. Dice Pedro, Dios y Salvador. Estos creyentes serían los mismos, ¿no?, que de la carta anterior, los peregrinos elegidos. Y ellos tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Miremos 1 Pedro 1:7.
¿Se acuerdan lo que había dicho Pedro? Y dice, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro, ¿sí? O sea, Pedro ya había descrito la fe de los peregrinos como preciosa, ¿sí? Ellos, los que tenemos esa fe preciosa en Cristo, ¿sí? Y que recibimos de Cristo, es para ellos que esta carta está siendo dedicada, ¿sí? Y algo que, hermanos, sí, yo no podemos pasar por alto, dice, tan preciosa como la nuestra. Está hablando uno de los 12 apóstoles. Y está diciendo que todos los lectores tienen la misma fe de ellos. O sea, esto prueba que nosotros no hemos recibido una categoría inferior de gracia. Es engañoso enseñar que hay distintos tipos de gracia. Hay solo una gracia, y por esa misma gracia Dios permite que conozcamos a Cristo para salvación, ¿sí? Y Pedro está diciendo, hemos nosotros recibido la misma gracia que los mismos apóstoles, ¿sí? Es más, nuestro tipo de fe no es una fe inferior. Es que ellos hicieron milagros, ellos hasta caminaron sobre el mar, Pedro caminó sobre el lago. Nosotros no, o sea, nuestra fe tiene que ser menor. Tampoco, hermanos, porque es que la fe que estamos viendo no se basa en hechos de nosotros, o proezas, o obras. La fe se basa en la justicia de Dios Salvador Jesucristo, ¿sí? Entonces, tenemos la misma gracia, la misma fe, en comparación de los santos del Antiguo Testamento, en comparación con los 12 apóstoles, en comparación con los primeros cristianos que eran judíos, ¿sí? No hay rangos especiales de fe, que el pastor tiene un nivel de fe por encima de los demás, o que el pastor tal que es más famoso que todos, pues él tiene más fe que nosotros. De ninguna manera. Dice Pedro, igualmente preciosa que la nuestra, ¿sí? Anote este pasaje, Romanos 1:12. Ahí Pablo habla en términos muy parecidos a esto. Tanto los hermanos dispersos de ayer como los de hoy gozamos del mismo don de la fe. Porque, hermanos, realmente existe una única fe. Una única fe. Y de esa única fe hemos sido beneficiados todos los santos de la iglesia desde antaño, y así hasta que Cristo regrese. Cuando uno lee libros de historia de la iglesia y uno se encuentra con testimonios maravillosos, por ejemplo, de los mártires de la época patrística, o de los puritanos, el testimonio de los puritanos del periodo de la Reforma, en la Inquisición y demás, uno siente mucha admiración por estas personas en cuanto a la fe que mostraron hasta el final. Pero aquí Pedro, ¿qué está diciendo? Que tenemos todos la misma fe. Aún ellos tenían esa preciosa fe como la que tienen ustedes y yo hoy. Pero eso sí, es la misma fe, pero todos debemos propender para que crezca, ¿sí? Por medio de la fe, la justicia de Cristo, la salvación de Cristo nos pertenece. Si no fuera por la fe, no tendríamos esto, hermanos. Que quede esto claro. En solamente el versículo 1 que nos ha dicho Pedro, que solamente podemos creer en Dios por medio de la fe. Y esa fe no provino de nosotros mismos, sino que fue provino de la justicia de Cristo. Bien. Leamos 1 Pedro 1, perdón, 1 Pedro 2, 2:4. Dice, viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios.
Lea versículos 6 y 7. Por esto se encuentra en la escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, ¿sí?, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido. ¿Por qué nuestra fe es preciosa? Porque tenemos mucha confianza, ¿sí? Tenemos mucho ejemplo a seguir o mucha valía de nosotros mismos. No, ¿saben? Nuestra fe es preciosa porque está construida ¿sobre quién? Sobre el que es precioso, Cristo. ¿Sí? Por eso tenemos la misma fe de los apóstoles, porque está construida sobre aquel que es precioso. Ellos creyeron en Cristo, nosotros también, por lo tanto tenemos la misma fe. Si esa fe suya o mía estuviera edificada sobre nuestros propios méritos, sobre nuestras propias experiencias o sobre la confianza en otra persona aparte de Cristo, no sería la fe preciosa. No sería la fe preciosa. La fe preciosa está construida, y la que enseña Pedro es una fe cristiana. Dice: nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Alguien que no cree esto o que cree otra cosa aparte de esto no tiene la fe preciosa. El mismo Jesucristo que llamó a los creyentes del pasado es el mismo Dios justo y salvador para nosotros. Leamos Tito 2:13. Rápidamente se los leo. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Sí? Mismo lenguaje. La vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús son la base para que Dios nos permita conocerlo, ¿sí? Para que podamos ser justificados mediante la fe. Bueno, entonces dense cuenta, volvamos a Pedro. Miren el desarrollo que ha hecho Pedro. Primero se enfoca en la fe, ¿no? La fe preciosa. Ya vemos por qué es preciosa, de dónde vino. Pero luego él va a conectar esa fe con el conocimiento. Ahorita vamos a enfocarnos en eso. Por lo pronto, expliquemos un poco eso que dice justicia. ¿Por qué dice mediante la justicia de Cristo? ¿Por qué? Bueno, les voy a leer Romanos 3:22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Es decir, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Bien, en pocas palabras, hermanos, aquí le está hablando de justicia en cuanto a que para Dios no hay diferencia entre judío y gentil. Lo que importa es la fe que regale Dios. No importa si se es hombre o si se es mujer. La fe es preciosa imparcialmente. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir justicia en este pasaje. Cito al doctor MacArthur, abro comillas: de este modo, no solo tienen fe porque Dios se la da, sino que son salvos solo debido a que Dios les imputa su justicia. Cierro comillas. En otras palabras, para acercarnos a Dios necesitamos su justicia. Pues bien, por medio de esa justicia Dios nos regaló fe. Bueno, segundo punto: conocimiento salvador. Versículo 2.
Segunda de Pedro 1:2. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Seguido de la presentación, ¿no?, que acaba de hacer, el apóstol bendice a los lectores con las acostumbradas gracias y paz. ¿Sí? Primera de Pedro 1:2, él también bendijo de la misma manera, gracia y paz les sean multiplicadas. Pero hay algo único en toda la Biblia, único en todas las epístolas. Está conectando gracia y paz ¿con qué? Con el conocimiento. Es la primera vez y única vez en la Biblia que ocurre eso. ¿Por qué? Lo que Pedro está haciendo es conectar esa abundancia espiritual que viene por el Evangelio, que es la gracia, la paz con Dios, con el conocimiento que tenemos acerca de Dios. Miren qué importante es el conocimiento. ¿Cuánto usted conoce de Dios? ¿Se preocupa por estudiar la palabra en la semana? ¿Sí? ¿Cuánto sabe de Dios? Simplemente lo que escucha o lo que heredó de la tradición, o lo que usted mismo comprueba en su devocional privado diario, en el devocional familiar, en el culto público, en el día del Señor, en el culto de oración. O sea, es necesario crecer en el conocimiento. Acuérdense, de hecho así terminó la carta anterior, 1 de Pedro 5, ¿se acuerdan? Había dicho así termina esta carta, la segunda carta. El último versículo dice: crezcan en gracia y conocimiento. No se puede descuidar, hermano, lo que usted sabe de Dios. Eso nos lleva a esa reflexión. La fe cristiana no es un mero asentimiento intelectual, o sea, como cuando alguien dice sí, y ya, o sea, medio entiende, simplemente lo acepta, como por simple tradición, o sea, yo lo creo así, no sé por qué, pero sí. No, la fe cristiana no es así. Tampoco la fe cristiana se sostiene sobre sentires particulares. Es que yo siento en mi corazón tal cosa, o experiencias privadas. Yo una vez viví, una vez tuve un sueño y vi tal cosa. No. ¿Qué dice la palabra? ¿O qué nos enseña Pedro? Es algo equilibrado. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es algo que se pueda despreciar. A través del conocimiento podemos aprender más de Dios, ¿sí? Así que la fe cristiana no es una fe ignorante, mística, que desprecia la razón o la mente. Toda religión que desprecia el intelecto realmente es mística, es sectaria. La fe cristiana no es así, la fe cristiana es intelectual. Y eso es una prueba de esto, ¿sí? Se requiere que nuestra mente entienda y conozcamos la palabra, ¿sí? La fe cristiana tiene lógica, la teología de hecho tiene una riqueza filosófica doctrinal impresionante. Entonces decir que no vienes por revelación a lo que Dios le muestra o cosas así, realmente, hermanos, les soy franco, esa frase Dios me dijo es la frase del perezoso. Es más fácil, sí, seamos sinceros, es más fácil decir Dios me mostró a estudiar. Es más fácil, y eso es lo que uno escucha, gente que se jacta de que tiene experiencias y revelaciones, pero ni estudian la palabra. Sus interpretaciones son extrañas, son ajenas, son nuevas. Sencillamente es que es pereza y negligencia para estudiar la palabra. Entonces, ni podemos despreciar el conocimiento, pero tampoco vamos al extremo de volvernos mero intelectualismo. Es equilibrado, porque Pedro está diciendo que ese conocimiento ¿en quién debe estar? En Dios y en Jesucristo. O sea, debe usted asegurarse, hermano, de tener una relación sincera con Cristo, de verdad. Debemos asegurarnos de tener una relación íntima, calurosa con el Señor, de verdad. ¿Confiamos plenamente en la persona de Jesús? Entonces, ese es el equilibrio. Mi relación con Dios
y mi interés por crecer en conocimiento. Ambas cosas tienen que ir juntas. Entonces Pedro dice, a través de las dos, mi conocimiento y mi fe, ¿sí?, podré crecer en gracia y paz. Impresionante. En otras palabras, gracia y paz en nuestras vidas se pueden multiplicar en la medida en que conozcamos personalmente más a Dios Padre y a Dios Hijo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y es lo mismo que está en Juan 17:3. ¿Se acuerdan? Cristo dijo, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien enviaste. Es lo que está diciendo Pedro. Gracia y paz se multiplican en nuestra vida entre que conozcamos más a Dios Padre y más a Dios el Hijo. Porque nadie puede conocer al Padre sino a través de Cristo. Mateo 11:27. Así que fuera de esas verdades no hay verdadera fe. Fuera de esas verdades no hay gracia. Fuera de esas verdades no hay paz. Están conectadas todas. Estas cosas suenan un poco complejas, ¿no? Difíciles. Pero hay un propósito detrás de esto. Pedro, ya desde sus primeras líneas, está atacando las tendencias gnósticas. Resulta que en el primer siglo había un grupo de personas que eran muy influenciados por las filosofías griegas. Ellos decían que tenían un conocimiento esotérico. O sea, ellos decían que tenían un saber especial, sobrenatural, que unos pocos tenían acceso a eso porque eran verdades secretas. Con esos versículos, solamente dos, ya el apóstol tumba esas creencias. Cuando dijo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y ahora está diciendo, en el conocimiento de Dios y de Cristo. Hermano, entonces se derrumba, no es real. La base bíblica de todo verdadero conocimiento salvador está ¿en dónde? En la persona de nuestro Dios Trino, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ni siquiera los apóstoles tenían la verdad como si fueran sobrenaturalmente iluminados. Ellos también la habían recibido, como sí, como yo. ¿Sí? Entonces, importante. También está mal esas personas que sienten que han recibido un nivel más que los demás. O sea, ellos están en un grado de espiritualidad que no se les puede amonestar por nada, no se les puede mostrar que están equivocados porque están en otro nivel. Eso es un actuar gnóstico y se está refutando con esto que Pedro está enseñando. ¿Bueno? Tercer punto, piedad perseverante. 3 y 4 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Retroalimentemos. Estamos diciendo, de la mano de Simón Pedro, que nosotros recibimos la fe de parte de la justicia de Cristo, o sea, Él imparcialmente se la da a todos por igual. Bueno, judíos, griegos, hombres, mujeres, nos ha regalado la misma fe que tenían los apóstoles. Bueno, pero esa fe vino acompañada de conocimiento. Por lo tanto, entre más conozco de Dios, más crezco en la gracia y en la paz. En pocas palabras, hemos recibido de Dios fe, gracia, paz, conocimiento, ¿cierto? Pero en el versículo 3 hay más cosas. Dios es generoso, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas a todos aquellos a los que Dios les quiso dar fe
no solamente les ha dado lo que les he mencionado, les da más. ¿Qué? Plata, sueños cumplidos, felicidad y salud. Todo lo que concierne a la vida piadosa. Es más importante para nosotros nuestra vida espiritual que todo lo material, hermanos. Y dense cuenta que con esto, otra vez Pedro humilla todo orgullo de nosotros. La fe no proviene de nosotros, proviene de la justicia de Cristo. La gracia y la paz nos es multiplicada mientras conocemos más a Dios y a Cristo. Y ahora, ¿qué está diciendo? Que Dios nos da todo lo que tiene que ver con la piedad. O sea, nos quedamos sin nada, hermano, sin ningún mérito. ¿Usted está prosperando conociendo más a Dios? ¿Usted está leyendo la Biblia juicioso? ¿Usted se está santificando? ¿Está luchando contra aquello que era débil antes y ya está venciendo? Bueno, ¿qué está diciendo la palabra? Que todo se lo dio Dios. O sea, en últimas, ni siquiera lo que estoy logrando en la vida de piedad vino de mí. ¿Me hago entender? Él lo está dando. Nos deja sin ninguna pizca de mérito. Ninguna pizca, hermano. ¿Qué parte de nuestra salvación, de nuestra vida de piedad se encontró por fuera de Cristo? Nada. Y qué lindo que sea así. Mejor que sea así. Porque no depende de mis fuerzas, sino de su generosidad. Y nuestro Dios es abundante en generosidad. Entonces mejor que dependa de Él, hermanos. Diría Calvino, nos despojó de hasta la más insignificante partícula de virtud personal. Sí. ¿Qué dice la palabra? Su divino poder de Cristo. O sea, con su divino poder, con su omnipotencia, Dios nos concedió la gracia salvadora. Y luego, ¿qué dice? Que por su gloria y excelencia, ¿qué hizo? Dos cosas hizo. Lean el pasaje. ¿Qué ven? Primero, nos llamó. ¿Sí? Por su gloria y excelencia nos llamó. Y en el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas. O sea, por su gloria y excelencia nos llamó eficazmente hacia Él y nos entregó preciosísimas y grandísimas promesas. Ese es el Señor. ¿Usted qué necesita para ser más santo? ¿Qué necesita para ser mejor esposo? ¿Qué necesita para ser mejor esposo? ¿Qué necesita para ser mejor hijo, mejor padre? Para ser cristiano de testimonio. Ya Dios se lo dio. Ahora, ¿qué le compete a usted? Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Sí se da cuenta? Pero ya Dios nos lo proveyó. Ya lo tenemos a la mano. Ya está a la mano. Otro ataque contra los gnósticos. Porque ellos creían que había que tener un conocimiento secreto para que uno tuviera una revelación y iluminarse y bueno, elevarse. ¿Qué dice Pedro? No es cierto. Ya Dios les entregó lo necesario. No tienen que buscar nada nuevo. Nada nuevo. Y por si fuera poco, ¿qué dice? Nos da promesas. Promesas que apuntan al futuro. O sea, para el presente tenemos todo lo necesario para vivir piadosamente. Como una mujer piadosa. Como un varón piadoso. Tenemos lo necesario. Y para el futuro tenemos promesas. Promesas. Versículo 4. ¿Para qué sirven esas promesas? Dice, a fin de que por ellas, ¿qué? Lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Para eso son las promesas. No es para que tengamos nuestra mejor vida ahora, para ser ricos. No, las promesas son apuntando a nuestra vida espiritual, a nuestra vida futura, a la gloria. Participar de la naturaleza divina no es que vamos a ser como Dios, vamos a volvernos dioses. No, aquí lo que significa es
que somos adoptados como hijos de Dios, que cada vez somos más semejantes a Cristo, que cada vez debemos ser santos como Él es santo, y que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Cito al doctor McDonald, abro comillas: cuanto mejor le lleguemos a conocer, tanto más nos asemejaremos a Él. Cierro comillas. Bien. Versículo 4, otra vez al final dice: habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. En pocas palabras, en mi vida de piedad, yo me aparto de las pasiones del mundo para poder conocer a Dios. ¿O cómo fue el proceso? ¿Qué va primero, la santificación o la regeneración? Dense cuenta, hasta que no está la gracia, la paz, la fe, el conocimiento, lo necesario para la piedad, no podríamos apartarnos de la corrupción del mundo. No podríamos. Porque empezando que seríamos uno más del mundo. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra? Ya que tenemos todo esto, ahora sí entonces podemos alejarnos de la mundanalidad, del pecado. O sea, en otras palabras, los peregrinos escogidos, los que han sido llamados, dice, los llamó, los llamados por Dios, son capacitados. Usted tiene la capacidad, yo tengo la capacidad de huir de la tentación, huir de lo que el mundo promueve. Tenemos la capacidad. Si somos hijos de Dios, Dios nos ha dado esa capacidad para huir de la mundanalidad, pero también de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Las pasiones que tenemos nosotros, cada uno, lo que nuestro corazón se inclina, que sabemos que es pecado, lo que queremos excusar. Eso es la concupiscencia. Bueno, tenemos la capacidad de huir de eso. En pocas palabras, si usted y yo hemos sido alcanzados para la fe, tenemos la capacidad para esforzarnos para ser puros. ¿Sí? Dios ya nos ha provisto todos los recursos espirituales para llevar una vida de santidad, para llevar una vida de piedad, personalmente, en el hogar y en la iglesia y en la sociedad. Tenemos todo lo necesario, ¿sí? Todo lo necesario. Para terminar, les digo dos conclusiones. Primera, que quede claro, no hay categorías de gracia, no hay categorías de fe, como tampoco hay categorías de creyentes o categorías de pueblos. No. Todos necesitamos una relación personal e íntima con el Señor, y a través de esa fe somos unidos al pueblo de Dios. Unidos al pueblo de Dios. ¿Qué decía Pedro? Igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sí? Es extraña una fe individualista, una fe en solitario. No existe. No es posible creer en Cristo mientras nos aislamos del pueblo de Dios. Peor aún, es ajena a la fe preciosa que dice la palabra, esa fe que deposita su confianza en otras personas aparte de Cristo. Es ajena. Es extraña también. ¿Sí? Y eso nos enseña algo, hermanos. Muchas veces, debido a nuestra inmadurez, nos sentimos incompletos y sentimos como que si necesitáramos algo para poder obedecer a Dios o poder vivir mejor delante de Dios. No, eso no es cierto. Eso es un engaño de nuestro corazón. ¿Qué dice acá? Ya recibimos todo. Ese creyente que dice que yo estoy esperando casarme, yo estoy esperando tener hijos, yo estoy esperando que mi esposo cambie, que mi esposa cambie, yo estoy esperando que mi situación económica mejore, yo estoy esperando sentirme mejor, mejor dicho, para esa persona que siempre necesita algo para ser piadoso, se está engañando a sí mismo. Es inmaduro realmente. Colosenses 2:10, ya estamos completos en Cristo. Lo que usted necesita para ser una mujer piadosa, un varón piadoso, ya Dios se lo dio, ya lo tiene.
Y tenga mucho cuidado porque los falsos maestros se aprovechan de eso que usted siente que no tiene. Esos creyentes que sentían que no tenía lo necesario y que faltaba más, ojalá que la situación política cambie o la persecución deje de ser tan fuerte para poder servir al Señor, serían los primeros en ser arrastrados por los falsos maestros. ¿Entendemos esto, hermanos? Dios ya ha puesto a nuestro alcance todos los beneficios que necesitamos para crecer. Ya los tenemos. A través del conocimiento de la palabra y de la relación personal con Cristo. El disfrute de la fe con la iglesia local. Ya lo tenemos. ¿Bien? Segunda conclusión. Conste, Pedro dijo que vamos a participar de la naturaleza divina, no de la esencia divina, ojo. Ojo con eso. Hay sectas que enseñan que cuando muramos vamos a ser dioses o vamos a unirnos a la deidad. Eso es paganismo. No. Es insensato, o sea, la esencia de Dios, los atributos incomunicables. ¿Cómo es posible que criaturas puedan llegar a ser infinitas? Tuvimos un comienzo, ya no es posible ser infinitos. ¿Sí? O sea, no podemos ser parte de Dios. Pedro me está enseñando eso. No estamos llamados a compartir la esencia de Dios. Eso fue lo que dijo la serpiente a Eva. Comas de acá y serán como Dios. ¿Se acuerdan? Eso es lo que enseñan las sectas. Eso enseña la secta mormona, de alguna manera la secta de los testigos de Jehová, que pues al morir pues vamos a participar de ciertas cosas o vamos a ser dioses menores o bueno, para nada. Pedro enseña que participamos de la naturaleza de Dios. ¿En qué sentido? Lea el versículo otra vez. Miren que hay un contraste. Lea el pasaje. ¿Cuál es el contraste que está en el versículo? Participantes de la naturaleza divina. ¿Qué piensa usted que es lo contrario a eso en ese mismo versículo? La corrupción del mundo. ¿Cierto? Entonces, en contraposición a los deseos mundanos con los que batallamos en nuestro peregrinaje, esa es la naturaleza divina, la santidad. ¿Quién en el mundo quiere ser santo? No, para el mundo ser santo es ser tonto. Pero para el Hijo de Dios ser santo es ser un Hijo de Dios. ¿Bien? En Cristo hemos recibido la capacidad para ser puros y justos como Él lo es. Amén. Oremos. Señor Jesús, nuestro Dios y Salvador, es por tu justicia que recibimos esa fe preciosa que un día le diste a los 12 que tuvieron los santos del Antiguo Testamento, la iglesia del primer siglo y ahora nosotros. Qué privilegio, Señor, qué maravilloso. Esta fe preciosa que nos abunda más y más en gracia, en paz, en conocimiento. Esta fe preciosa que nos ha garantizado todo lo necesario para vivir de manera agradable a ti. Te pedimos, Señor, de manera especial que permitas que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres piadosos, devotos, santos, rectos. Que tengamos, Señor, esposos y esposas piadosas, Señor. Es lo que más necesitamos como iglesia local. Ayúdanos, Señor, para que la piedad sea una realidad en nuestra vida y tú ya nos has dado lo necesario para ello. En ti estamos completos. Señor, participamos de tu naturaleza en cuanto a santidad. Guárdanos de los deseos del mundo, de los deseos de nuestra propia pasión y permítenos ser santos para ti. Por tu bondad, Señor. Permítenos crecer también en conocimiento para conocerte cada día más, aprender más de ti porque nos falta demasiado por aprender, Señor. Cada vez que aprendemos algo, nos damos cuenta de qué tan ignorantes somos y necesitamos, Señor,
conocerte más. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, permítanme, acabo de recordar algo. La semana pasada en la enseñanza, está transmitiendo, ¿cierto? También para aclararnos a los que estén acompañándonos. Una hermana de la iglesia me hizo una pregunta sobre una enseñanza que di la semana pasada y vi la necesidad de aclararla si de alguna manera fue malentendido, ¿sí? Si ella quizás lo entendió de esa manera, quiere decir que probablemente alguien más lo pudo entender así y debo aclararlo. En esa enseñanza pasada, en 2 de Pedro 1, en el versículo 19, hablábamos de sola escritura en 2 de Pedro y decía: así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Esta hermana me decía que ella había entendido que yo había dicho que Cristo y la palabra eran distintos y que Cristo era más grande que la palabra, ¿sí? Entonces voy a aclarar lo malentendido para ver, ¿sí? Bueno, hermano, lo que quise decir en esa enseñanza era que la palabra de Dios funciona para nosotros como una antorcha, ¿sí? La lámpara de ese entonces era una antorcha. En ella tenemos luz, pero esa luz no tiene tanto alcance, tiene una luz limitada. Por lo tanto, la escritura para nuestra vida es luz, pero no es una luz completa si no tenemos a Cristo. ¿Qué dice el pasaje? La palabra es una lámpara, pero ¿Cristo qué es? El lucero de la mañana. O sea, la Biblia para nosotros funciona como esa lámpara, pero Cristo es el sol. Entonces, sin Cristo, la palabra no tendría para nosotros el sentido necesario, ¿sí? De hecho, la palabra apunta hacia Cristo. Cristo es el sol. Él ya no va a alumbrarnos en un pedacito, Él nos va a alumbrar todo, hermanos. ¿Ven? Entonces, eso es lo que quería decir en esta enseñanza. Mi propósito, sinceramente, era exaltar a Jesús y la necesidad que tenemos de depositar la fe solamente en Él, incluso para que la Biblia cobre sentido en cada uno de nosotros. Bueno, a las hermanos, gracias.